El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:22 en la mañana. Gracias por la compañía, gracias por la confianza, gracias por seguir con nosotros. Cerrando esta semana de labores, día 101, ¿no? De restricciones, entre comillas restricciones, y ya lo ponemos así. Semana 15, estamos cerrando la semana 15 desde que se declaró la emergencia sanitaria. Hay muchísimos temas para comentar el día de hoy en nuestro monólogo, porque así le llamamos, ¿no? Nuestro monólogo aquí con nuestra audiencia, compartiendo justamente con ustedes. A ver, quiero empezar por lo que acaba de leer Silrat, sobre la situación de la ex asambleísta Norma Vallejo. Finalmente Norma Vallejo termina reconociendo que cometió un delito. Termina admitiendo que efectivamente pidió diezmos a su personal. Lo de Norma Vallejo, sin embargo, amable audiencia, es simplemente la punta del iceberg o la punta del ovillo. Y este tema lo hemos hablado en múltiples ocasiones en este espacio de noticias. Hemos insistido, hemos desde nuestra condición de comunicadores, pero también desde nuestra condición de ciudadanos, exigido que las autoridades investiguen y tienen material para hacerlo. Hay un legislador, Fabricio Villamar, que puso su firma en un pedido de investigación que fue presentado en la Fiscalía General del Estado. El mencionado parlamentario adjuntó para conocimiento de la Fiscalía un listado de legisladores para que sean investigados. Siempre respetando la presunción de inocencia, siempre respetando el debido proceso, siempre respetando el derecho a la defensa. Es importante saber qué pasó con esa investigación, porque si es que hay legisladores que fueron acusados injustamente, tal vez por algún tipo de resentimiento de gente que trabajó en su despacho, pues para eso están las indagaciones y las investigaciones. Tal vez algún legislador pudo haber sido acusado por cuestiones políticas, porque de esto también existe. O sea, no podemos nosotros decir que no es así. También existen este tipo de cuestiones. Pero también es preciso saber si hay otros legisladores que han incurrido en una práctica que no es reciente, es una práctica que ha existido hace muchos años en la función legislativa, una práctica totalmente deleznable a la que desgraciadamente se prestan personas que por la necesidad de tener un trabajo deciden aceptar condiciones que son absolutamente condenables, que es firmar un contrato con la función legislativa, ser parte del despacho de un legislador, recibir el depósito en su cuenta bancaria de la totalidad de su sueldo, obviamente con los descuentos que señala la ley, pero de allí tener que darle una parte del sueldo al legislador. O la gente del despacho tener que pagar los gastos que le corresponden al legislador. Esa es una práctica totalmente deleznable, amigos y amigas. Y no se puede solamente circunscribir a los casos de Norma Vallejo o María Alejandra Vicuña. Son los dos únicos casos que han llegado a juicio. ¿Qué pasó con los otros casos? Si es que no hay evidencias en los otros casos, pues creo que la Fiscalía tiene que decir que no hay evidencias, para que se acabe la duda sobre el comportamiento de legisladores en esta práctica totalmente corrupta, totalmente corrupta. Con esto quería empezar justamente para darle un hilo conductor a la nota que dio lectura a Silrat. Voy a saludar muy cordialmente a los amigos del Cantón Atacames en la provincia de Esmeraldas. Saludos cordiales. Tienen la gentileza allá de retransmitir este espacio de noticias a través de Canal Star, que tiene cobertura en Same y Tonchigüe, pertenecen pues al Cantón Atacames en la provincia de Esmeraldas. Saludo respetuosamente a el colega y amigo Osvaldo Bravo, que toma como referencia justamente este espacio de noticias para la retransmisión en Canal Star, allá el canal 10
en la provincia de Esmeraldas, en Same y en Tonchihue. Así que abrazos a la querida provincia de Esmeraldas. Por ahí también vi al amigo Darío Robinson que nos sintoniza desde Esmeraldas, así que le abrazo. Carlitos Tenorio, el demoledor, que muy temprano igualmente me escribió siempre. No se pierde este espacio de noticias. El otro día estábamos recordando esa jugada del Mundial de 2006, ¿no? Esta semana fue noticia porque se cumplió un nuevo aniversario de ese partido de octavos de final entre Ecuador e Inglaterra, cuando Carlos Tenorio tuvo la oportunidad de adelantar en el marcador al equipo ecuatoriano, pero se encontró con la pierna de Ashley Cole, el defensor del Chelsea, que impidió pues que Tenorio pueda anotar. Bueno, le mando un abrazo también a Carlos Tenorio, que siempre tiene la gentileza de sintonizarnos. Acá nos pregunta Wilmer Alba, ¿qué pasó con Ana Galarza? A ver, Ana Galarza no fue destituida por diezmos. También eso hay que decirlo. Ana Galarza fue destituida por supuesto tráfico de influencias, digamos. Sobre eso tampoco ha existido un procesamiento judicial. O sea, son de estas cosas que en realidad llaman la atención. Lo de Ana Galarza no fue un tema de diezmos. Las cosas hay que decirlas como son. A Ana Galarza no la destituyeron por eso. A Sofía Espín no la destituyeron por un tema de diezmos. Son los 3 casos de las legisladoras que fueron destituidas. Acá doña Rocío Salinas también dice que es una práctica que ocurre en otras instituciones. Algún día esta forma tan deleznable, ojalá que sea transparente, de verdad, ojalá que sea transparente y que sean sancionados aquellos que esquilman los recursos de sus trabajadores, que les permiten ingresar a una institución o a un despacho, pero resulta que les quitan una parte de la plata. Es impresionante. El que termina trabajando es el empleado y sin embargo tiene que pagar una parte a quien le contrata. Eso tiene que ser transparentado y explicado. Y que la Fiscalía lamentablemente se ha quedado dormida, como ocurre con muchos casos. Hay unos sobre los cuales hay una gran acción y sobre otros pues no se dice absolutamente nada. Bueno, ayer 2 líderes políticos de este país tuvieron protagonismo de cara a lo que podría ser el desempeño del proceso electoral 2021. En la mañana Rafael Correa, en la noche Jaime Nebot. Empiezo por el tema de Nebot. Nebot finalmente no será candidato a la presidencia de la República. Yo le he ganado una apuesta de un billete de $2 a mi amigo y colega José Antonio Sánchez, que él en cambio creía que Nebot sí iba a ser candidato. Así que he ganado una apuesta, al fin he ganado una apuesta, yo que soy medio salado para este tipo de cosas. Pero Nebot no será candidato. El político y líder social cristiano que durante 19 años estuvo al frente de la municipalidad de Guayaquil, fue gobernador en la provincia del Guayas entre 1984 y 1988. Su paso como gobernador no estuvo exento de la polémica en el marco justamente del señalamiento al gobierno de León Febres Cordero como un gobierno represivo. A Nebot, por ejemplo, siendo gobernador, se le dio, digamos, un nivel de responsabilidad político, mediática, si cabe el término, respecto de la actuación de la Policía Nacional con los escuadrones volantes, que fueron estos espacios para controlar la subversión y la delincuencia que se implementaron en el país y particularmente en Guayaquil en el gobierno de Febres Cordero. Nebot llega a ser diputado de la República en 1990. Y ese año, creo yo que 1990 es el momento que marca definitivamente la imagen de Jaime Nebot a nivel nacional. Estoy hablando de un episodio que ocurrió hace 30 años. En 1990, con el famoso Ven para mearte, que hoy, digamos, las nuevas generaciones lo pueden ver a través de los portales, de los medios digitales, del Google, del YouTube. Pueden conocer qué fue lo que ocurrió en esa tan controversial sesión del Congreso Nacional, en donde Nebot insultó a los diputados socialistas Enrique Ayala Mora y Víctor Granda Aguilar. Nebot fue parte de ese Congreso Nacional que pactó con el Partido Rolocista Ecuatoriano la famosa imagen tan emblemática, porque en aquel tiempo la votación no era electrónica como es hoy, sino se alzaba la mano para votar. Visualmente era muchísimo más impactante ver una votación alzando la mano a los legisladores.
Y hay una fotografía emblemática que recuerdo claramente, la publicaron los medios, la publicó Revista Vistazo en aquel tiempo, de Nebot junto al fallecido Adolfo Bucarán Ortiz, hermano de Abdalá, siendo diputado de la República en ese año, alzando los dos la mano y votando a favor de la amnistía de Abdalá Bucarán. Lo traemos para derrotarlo en las urnas, decían los socialcristianos encabezados por Jaime Nebot en 1990. Años después fue Bucarán el que les derrotó en las urnas. Terminó siendo así. Nebot fue parte de ese episodio. Él no participó, pero fue parte de ese congreso porque, digamos, este episodio de la amnistía a Bucarán estuvo acompañado del cinicerazo a Dajic y de la golpiza con patada en el piso a los entonces diputados Yamil Maguat y Vladimiro Álvarez Grau de la Democracia Cristiana. Dajic era diputado nacional por el Partido Conservador Ecuatoriano. Esta golpiza ocurrió en el contexto de la amnistía a Bucarán, en ese congreso del año 90. Yo les cuento esto para refrescar un poquito la memoria y conocer el paso de ciertos personajes, entre ellos Nebot, porque Nebot no es un personaje político cualquiera, Nebot es un líder político con sus aciertos y sus errores, y hoy ese líder político decide no ser candidato. No ser candidato después de que en 1992 se presenta justamente como el ungido por el Partido Social Cristiano para buscar la presidencia de la República, en binomio con el exalcalde de Ambato, ya fallecido Galo Vela Álvarez. La decisión del Partido Social Cristiano en ese tiempo, encabezado por León Febres Cordero, de levantarle el pulgar a la candidatura de Nebot en desmedro de Sixto Durán Ballén, provoca que Durán Ballén abandone el Partido Social Cristiano y funde un nuevo partido, el Partido Unidad Republicana, el PUR, que se alía con el Partido Conservador liderado por Alberto Dajic y hacen el binomio Durán Ballén-Dajic. Llegan a la segunda vuelta electoral. Por cierto, en ese año 92, ¿saben quién quedó tercero en la carrera por la presidencia de la República? Acertaron, Abdalá Bucarán, al que lo trajeron para derrotarlo en las urnas. Bucarán se terminó convirtiendo en el gran elector en 1992. Y Durán Ballén derrota a Nebot en la segunda vuelta electoral del año, la primera incursión presidencial de Nebot. Ahí ya le empezó a pasar factura el comportamiento de Nebot de 1990. Y 4 años más tarde, Nebot lo intenta de nuevo y se presenta como candidato social cristiano a la presidencia de la República. Y termina perdiendo las elecciones en segunda vuelta frente a Abdalá Bucarán. Nebot gana la primera vuelta, pero pierde las elecciones en la segunda vuelta frente a Bucarán. Hay una declaración emblemática de Febres Cordero la noche de la primera vuelta, cuando ya se habían anunciado los resultados, donde Febres Cordero denostó la votación que había alcanzado Bucarán, refiriendo que esa votación respondía al lumpen, a la escoria de la sociedad. Esa declaración cayó muy mal en múltiples sectores sociales y fue aprovechada por los sectores políticos contrarios a Nebot para facilitar la victoria de Bucarán. ¿Acaso la derrota más dura que sufrió Jaime Nebot a lo largo de su trayectoria política? Jaime Nebot tuvo un papel protagónico, hay que decirlo, en los hechos políticos que consumaron la caída de Abdalá Bucarán Ortiz en febrero de 1997. Jaime Nebot tuvo un papel protagónico con su bloque de diputados. Él no era diputado, pero el bloque social cristiano, digamos, violó la Constitución en 1997, porque fue así. A Bucarán lo destituyeron sin fórmula de juicio político, invocando la causal de incapacidad mental para gobernar, sin un certificado de un psiquiátrico, y le impidieron a la señora Rosalía Arteaga Serrano acceder a la presidencia de la República en su condición de vicepresidenta, respetando el mecanismo de sucesión constitucional, porque invocaron que la Constitución tenía un vacío. Y como tenía un vacío, lo que hicieron fue crear una figura inexistente en la Constitución, que era la del interinazgo. Y ese interinazgo fue sacramentado en una posterior consulta popular a la que acudimos los ecuatorianos en el año 97. En todos estos episodios tuvo un papel protagónico Nebot.
Nebot tuvo un papel protagónico en la instalación de la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Nebot tuvo un papel protagónico en la elección de Osvaldo Hurtado Larrea como presidente de la Asamblea Constitucional de Sangolquí, pese a la oposición de Febres Cordero, que lo odiaba a Osvaldo Hurtado, porque así era. Nebot en 1998 declina la candidatura presidencial, declina presentarse por tercera vez, y lo que hace el Partido Social Cristiano es, por debajo, respaldar la candidatura de Yamil Maguad a la presidencia de la República. Y Nebot lo que hace es presentarse como candidato a diputado y gana las elecciones. Y Nebot tiene en el año 98 una participación muy recordada como diputado de la República, que no todos la recuerdan, y hay gente que hasta se molesta cuando se invoca este pasaje. Jaime Nebot y el Bloque Social Cristiano, pero fue Jaime Nebot el que propuso la eliminación del impuesto a la renta y la creación del impuesto a la circulación de capitales, el odioso ICC, el 1%, que a usted le cobraban cuando cambiaba un cheque, cuando retiraba la plata del banco. El odioso ICC. Dicen los analistas y los entendidos, una de las causales, o uno de los causantes, no el único, de la desintermediación financiera, porque la gente dejó de hablar. Dejó de depositar, dejó de utilizar los bancos. Y ese Bloque Social Cristiano liderado por Nebot, amable audiencia, impulsó la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos. ¿Saben para qué? Para trasladarle al Estado el costo del salvataje bancario. En esa ley de la AGD se creó la Agencia de Garantía de Depósitos y se estableció que el Estado debía responder por el 100% de los depósitos de los bancos quebrados. Eso dice la historia, no lo digo yo. Hoy simplemente recorro esos pasajes de la historia para refrescar la imagen, las imágenes de las cuales pudimos haber sido testigos en algunos casos. Y Nebot decide ser candidato a la alcaldía de Guayaquil en el año 2000, luego de los 8 años de Febres Cordero, y Nebot se convierte en el sucesor de Febres Cordero en el denominado Sillón de Olmedo, y ahí quedó Nebot. Durante 19 años, manejando un liderazgo exclusivo en Guayaquil, impulsando lo que él ha denominado un modelo exitoso, que yo creo no es necesariamente un modelo exitoso. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones. Yo he sido muy crítico porque conozco Guayaquil, a mí no me cuentan, yo he vivido en Guayaquil, yo nací periodísticamente en Guayaquil. Cuando hablo de Guayaquil no me invento, yo conozco Guayaquil. Y Guayaquil, luego de 19 años de la administración de Jaime Nebot, luego de 27 años, 28 hoy, con Cintia Viteri, pero de 27 años entre Febres Cordero y Nebot, sí, Guayaquil ha progresado, sí. Guayaquil no es la misma ciudad del 92, sí, totalmente de acuerdo. Que Guayaquil hoy exhibe otra cara, que exhibe en muchos pasajes Guayaquil una cara que es orgullo para sus habitantes, sí. Pero no podemos dejar de mirar el hecho de que Guayaquil sigue siendo la ciudad más inequitativa del país. Es la ciudad que representa las más grandes asimetrías de la República entre los más ricos y los más pobres. Y eso es algo que 27 años de administraciones de Febres Cordero y de Nebot no lo logró solucionar. Eso no siempre se reconoce. Aunque hace algún tiempo un buen amigo de esta casa, un hombre respetado y respetable, como el ingeniero César Roón, a quien aprecio en lo personal, pero yo discrepé con él en una entrevista que tuvimos, porque él decía que en Guayaquil hay 100% de cobertura de alcantarillado, y eso no es verdad. Guayaquil no tiene 100% de cobertura de alcantarillado y Guayaquil no tiene 100% de cobertura de agua potable. Guayaquil tiene sitios que no han sido regularizados, sitios que no tienen servicios básicos. Guayaquil no ha podido solucionar completamente la situación de las invasiones. Si no me creen, vayan nomás a Monte Sinaí, que en algún momento se convirtió inclusive en el lugar de confrontación entre el gobierno del presidente Correa y la alcaldía y el municipio del alcalde Nebot. Entonces hay que hacer ese balance, como siempre lo he dicho. Y Nebot hoy decide no intentarlo por tercera vez. Él ya no podía ser candidato a una nueva reelección como alcalde de Guayaquil por la norma constitucional.
Nebot hoy tenía la gran oportunidad de presentarse como candidato a la presidencia de la República y Nebot decide no correr el riesgo. Me recordaban esta mañana este episodio tan emblemático de aquella sesión del municipio de Guayaquil del 25 de julio o del 9 de octubre. Ahí tengo un vacío, creo que fue del 9 de octubre del año pasado. Cuando Cynthia Viteri, refiriéndose a Nebot, palabras más, palabras menos, hablaba de su posible candidatura presidencial y justo le enfocan a la esposa de Jaime Nebot, a doña Cynthia Borer. Y Cynthia Borer hace una expresión y se le escucha, ¿no? La respuesta. Finalmente hubo una gran expectativa sobre Nebot y Nebot decide no lanzarse. Yo creo que este es el epílogo, ahora sí es el epílogo de la dilatada carrera política de Nebot con sus aciertos y sus errores. Como siempre he dicho yo, al político hay que evaluarlo por sus aciertos y por sus errores. No solo por sus aciertos y no solo por sus errores, sino hacer una valoración justamente completa. ¿Qué nos dice Byron? Guayaquil de ser la ciudad de mayor afluencia de las migraciones de las provincias de todo el país, razón principal de las invasiones. Eso es verdad, y no lo he negado, Byron, eso es verdad. Y tiene la fuerza laboral más informal del país, pero por supuesto. Pero ¿cómo solucionas eso? Con una política pública nacional. ¿Para qué? Para que no haya migración interna. ¿Por qué hay migración interna? Porque en muchas provincias, hay gente que no encuentra oportunidades de trabajo y lo que hace es tratar de migrar a las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil. O sea, el tema es un tema de fondo. Es un tema de fondo, a propósito de lo que plantea Byron. Eso mismo, Eduardita, eso fue lo que dijo. Está loca, eso fue lo que dijo. Digo, me preguntan a mí, Jorge Chávez me dice, ¿cuáles serían los aciertos de Nebot? Cada quien tiene su visión, ¿no? Cada quien puede tener su visión. Yo digo, Guayaquil hoy es otra ciudad, o sea, no podemos negarlo. Pero yo sí lo que cuestiono es que nos quieran vender como el modelo exitoso, la madre de todos los modelos, sin reconocer que Guayaquil es una ciudad con muchas asimetrías. Es así. Que Guayaquil no es la misma ciudad del año 92, por supuesto, y esto lo he relatado en múltiples ocasiones. Yo odiaba ir a Guayaquil en mi niñez. Odiaba ir a Guayaquil. Viajaba por mi madre. Odiaba ir a Guayaquil. Era una ciudad desordenada, sucia, caótica. La ciudad empezó a cambiar, ciertamente ha cambiado desde 1992. Es que no podemos tapar el sol con un dedo. Guayaquil no es la misma ciudad del año 92, pero Guayaquil justamente tiene muchos problemas por resolver y eso no siempre reconocen las autoridades. No siempre lo reconocen. Como lo que acabo de señalar, la cobertura de agua potable, de alcantarillado, el control de las invasiones, la regularización de los barrios, la situación del transporte urbano. Son cosas que no han terminado de ser resueltas. Así que vamos matizando, digamos, como siempre yo les invito a ustedes a analizar en frío, a hacer un análisis en frío. Más allá de que uno pueda discrepar o coincidir con la visión político-ideológica, yo no coincido con la visión ideológica de Nebot, no tengo problema en decirlo, y lo he dicho en varias ocasiones. Yo tengo una visión ideológica desde mi formación intelectual, profesional, estudiantil, una visión ideológica distinta. Yo no comulgo, pero tengo buenos amigos en el Partido Social Cristiano, gente con la cual siempre ha habido una relación de respeto, por supuesto. O sea, lo uno no tiene por qué ser opuesto a lo otro. Y el Partido Social Cristiano ha tenido una serie de bemoles a lo largo de los últimos 40 años. ¿Ha sido así? ¿Ha sido así? En algunos pasajes de la historia de estos casi 41 años de vida democrática, algunos pasajes han sido nefastos, en los cuales el Partido Social Cristiano con Nebot Febres Cordero a la cabeza han tenido pues un papel protagónico. No podemos negarlo. Pero no podemos negarlo. Termina siendo así. El tema es que hoy uno encuentra un Jaime Nebot probablemente más maduro, con mucho más recorrido, en el ocaso de su vida natural y de su vida política. Claro, es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida. Pero digo, ese Nebot
con más madurez, con mayor experiencia, decide, como en el año 98 lo hizo, decide no ser candidato a la presidencia de la República. En una situación en la que había muchas expectativas. Ayer, sin embargo, me quedó rondando a mí en la cabeza el otro anuncio que hace Nebot, el de convocar o el de impulsar una consulta popular. ¿Para qué? Habló de modo muy general, no particularizó cuál sería la orientación de esa consulta popular y créanme, yo en lo personal, yo les tengo pánico a las consultas populares. Las consultas populares en este país, amable audiencia, responden a la coyuntura política del momento. Al Ecuador, a los ecuatorianos, los políticos nos venden la idea de que las consultas populares terminan siendo la panacea para la solución de nuestros problemas y de que a través de las consultas populares se traslada el poder de las decisiones al ciudadano. Eso es falso. Eso es falso. Yo quisiera saber cuál es la razón o orientación de la consulta popular que ayer anunció Jaime Nebot. ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Por qué una consulta popular? ¿Qué se busca con una consulta popular? ¿Qué se pretende hacer a través de una consulta popular? Yo les invito a revisar la historia desde la primera consulta popular después del retorno a la democracia, que fue la del año 1986, cuando Febres Cordero planteó al país un pronunciamiento respecto a la participación de los independientes, sin necesidad de estar afiliados a una organización política. Esa fue la primera consulta popular después del año 79, cuando regresamos a la vida democrática de la República. ¿Y las consultas para qué han servido a lo largo del tiempo? ¿Saben para qué han servido? Han servido para la coyuntura política, para eso. ¿No han servido para mejorar el bienestar de los ecuatorianos? Dígame, ¿cuál consulta popular? ¿Cuál? ¿Cuál consulta popular terminó por solucionar los grandes problemas nacionales? El desempleo, la pobreza, la exclusión social. ¿Cuál? ¿Cuál? Y si ustedes revisan cada consulta popular, cada una ha tenido sus particularidades. Se me viene a la mente la del año 97. Nos invitaron a una consulta popular para refrendar la destitución de Bucarán, para refrendar la decisión de generar este interinazgo en la persona del presidente del Congreso Nacional, para que digamos los ecuatorianos que no queremos que los políticos designen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y pese a que los ecuatorianos nos pronunciamos así, el Congreso lo hizo por última vez en el año 97, transgrediendo el pronunciamiento popular. Revisen la historia. ¿Para qué han servido las consultas populares? Sino para la toma de decisiones netamente políticas. ¿Qué consulta popular se ha materializado en la solución de los grandes problemas nacionales? ¿Cuál? Dígame cuál. Luego de cuál consulta la situación económica del ciudadano de a pie mejoró. Luego de cuál consulta el ciudadano de a pie pudo obtener trabajo. Pregunto. Entonces, cuando me venden a mí la idea como ciudadano de que la consulta popular, que es la panacea, que se van a solucionar, nos están vendiendo humo. Nos terminan vendiendo humo. Pero bueno, y aquí recibo un mensaje, gracias Sol por este mensaje. Es una interesante reflexión. ¿Para qué propone la consulta popular? Para estar presente en la campaña. Me parece interesantísima esta reflexión. No es candidato, pero para estar presente en la campaña. Para acompañar seguramente al candidato del Partido Social Cristiano. ¿Quién será? Hay tres opciones que se ha hablado, capaz que no es ninguna de las tres. Se ha hablado de Cristina Reyes Hidalgo, de Henry Kronfle y de Henry Cucalón, los tres actuales legisladores del Partido Social Cristiano. De los tres, Reyes y Cucalón no pueden volver a ser candidatos a la legislatura, que esa es una de las cosas que a mí, digamos, no me han cuadrado dentro de mi postura personal sobre el tema de la reelección. Quienes a mí me escucharon o me vienen escuchando desde hace mucho tiempo, les invito a recordar la postura de quienes hablan respecto de las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas o entraron en vigencia en 2015, en diciembre del 2015, el 3 de diciembre del 2015, por la Asamblea Nacional. Yo no me opongo a la reelección per se, pero por ejemplo, sí creo que para
la posibilidad de reelección de autoridades del Ejecutivo. O sea, presidente de la República, un alcalde o un prefecto. ¿Por qué? Porque manejan recursos públicos. Por eso, porque manejan recursos públicos y porque administran el poder, para ese caso había que matizar la discusión. No sé si establecer solo una reelección y pare de contar, o como hacen en otros países, dos elecciones, o sea, una elección, una reelección y saltado un periodo, tal vez otra reelección. No lo sé. Pero yo planteaba eso. A mí no me cuadraba el tema de la postulación indefinida de presidente de la República, alcaldes o prefectos, pero sí de legisladores, por un tema de experiencia. Porque al final del día el político puede hacer carrera en la legislatura y esa carrera puede servir para acumular experiencia. Por ejemplo, habrá gente valiosa dentro de la asamblea actual que tiene una serie de bemoles, pero hay gente valiosa en la actual asamblea y que ya no podrá ser candidata, como lo hubo en la anterior, ya no podrán ser candidatos. Uno de esos es Cucalón, por ejemplo. Sí, creo que Cucalón es un tipo valioso, es un hombre valioso que ha aportado a la función legislativa más allá de su orientación ideológica, pero ya no podrá ser candidato, ya no puede ser legislador. Se habla de su nombre y del de Cristina Reyes, y el de Henry Kronfleck, en cambio, él sí puede volver a ser candidato a la Asamblea. Claro, ¿será que esta invitación de Nebot a una consulta popular será para él estar omnipresente en la campaña, estar activo en la campaña? Habrá que ver si eso lo hace. Pero a mí eso no me ha dejado, digamos, me ha dejado una sensación extraña el tema de la consulta popular, porque otra vez nos vuelven a hablar de consultas populares a los ecuatorianos. Y las consultas populares, amigos y amigas, insisto, entiendan eso, queridos amigos y amigas. Que nos encanta que nos consulten, sí, pero ¿qué nos consultan? ¿Y para qué nos consultan? ¿Qué es un mecanismo democrático? Por supuesto. Pero ¿qué consulta popular nos solucionó la vida a los ecuatorianos? ¿Cuál? Hagamos el análisis en frío. Eso en el tema de Nebot. ¿Qué pasó con Correa ayer? Bueno, Correa ayer hace una aparición pública en la mañana dialogando con medios digitales. Y Correa hace una declaración que ya se ha prestado a una gran discusión constitucional. Yo espero la próxima semana tener entrevistas en ese sentido para poder conocer si efectivamente el expresidente Rafael Correa tiene o no impedimento para ser candidato a la vicepresidencia de la República. Correa ayer ha anunciado que si le dejan, o sea, algunos medios pusieron en titulares que Correa anuncia su candidatura. La frase de Correa fue, si me dejan. Correa ha dicho que si le dejan, él será candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Qué significa el si le dejan? Dos factores. El primero, su situación jurídica. Si a la fecha de la convocatoria de elecciones o a la fecha de la inscripción de la candidatura, Rafael Correa Delgado tiene o no sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Si Correa, para el momento de la inscripción de la candidatura, no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada, puede ser candidato. Ese es el primer factor. Si para la fecha de la inscripción de la candidatura ya la sentencia está en firme, o sea, se evacuaron todos los recursos jurídicos y está en firme la sentencia, Correa no puede ser candidato. No podrá ser candidato. Ese es el primer factor. Y el segundo, digamos, más reglamentario, más administrativo, si se inscribe, no se inscribirá aquí, se inscribirá en el exterior. Una vez inscrito, obviamente gozará de inmunidad, pero habrá que ver si esa inscripción es calificada, porque aquí se pueden invocar algunas cosas. Eso también se ha dicho en los últimos tiempos, que tiene que estar presente, que tiene que ir a no sé dónde, que probablemente no le califiquen la candidatura, porque no se presentó físicamente en la sede del Consejo Nacional Electoral. Digamos, ahí hay dos factores que yo les planteo, que terminan siendo determinantes para la candidatura. Digo, hay esta discusión sobre si en el caso de Correa se aplicaría el mismo principio de la presidencia de la República, en el sentido de que Correa ya fue presidente. Puede o no ser candidato a la vicepresidencia porque es un cargo distinto. Leí ayer que algunos constitucionalistas decían, no puede, porque en caso de ausencia temporal o definitiva,
el vicepresidente, vamos a suponer que Correa se lanza a la vicepresidencia en binomio con alguien y gana ese alguien la presidencia y él la vicepresidencia. Pero ante la ausencia temporal o definitiva del presidente o presidenta, el vicepresidente le sucede. Entonces, ¿qué dicen algunos entendidos en materia constitucional? Que tiene impedimento para ejercer la presidencia porque ya fue presidente. Aquí hay una gran discusión. Porque en cambio otros dicen, a ver, tiene impedimento de ser candidato presidencial. No tiene impedimento de ser candidato vicepresidencial porque termina siendo otro cargo. Bueno, de esto también se va a hablar. Yo no puedo dar una opinión concluyente porque no soy constitucionalista, pero sí reflexiono sobre esta discusión que se va a generar en torno a una posible candidatura de Rafael Correa. Porque si finalmente dicen o se determina constitucionalmente que Correa no puede ser candidato a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República, porque aplica la misma restricción que para presidente, Correa podría ser candidato a la Asamblea Nacional. Siempre y cuando la sentencia penal condenatoria no quede ejecutoriada. Siempre y cuando la sentencia penal no quede en firme. Este momento la sentencia no está en firme. Y de eso vamos a hablar más adelante con el abogado Fausto Jarrín. Y digamos, estos dos momentos que estoy señalando, lo de Correa y lo de Nebot. Correa en la mañana, Nebot en la noche, terminó matizando la discusión y agregándole condimento a esta parte preelectoral de la cual ya estamos hablando. Pero acá nos dice Silvana, sí puede ser vicepresidente. Es que es esta discusión, Silvana, la que se ha generado. Porque ayer leía, por ejemplo, a gente como Ismael Quintana, como Farid Simón, por ejemplo, que son abogados y yo no les discuto tanto eso, porque ellos saben más que yo. Ellos invocaban una interpretación constitucional en ese sentido. Esta mañana también, en cambio, me escribió el doctor Luis Fernando Molina, que también conoce de estos temas, y me decía justamente que en cambio no aplica, como dice Silvana, no aplica esta restricción que habría. De esto vamos a generar, yo les propongo generar entrevistas la próxima semana con diversas visiones para conocer si en el evento de que así ocurra, un expresidente puede ser candidato a la vicepresidencia de la República cuando tiene el candado de volver a ser candidato a la presidencia. Va a ser muy interesante justamente explorar aquello. Ahí tenemos las ejecutorias de los dos líderes políticos que ayer fueron noticia, y que hay que decirlo, tanto la postura de Nebot cuanto la postura de Correa terminan siendo determinantes en estos preparativos, en esta fase preelectoral. Porque queda claro que ahora sí las encuestadoras ya no tienen que medir a Nebot. Va a ser muy interesante, por ejemplo, la primera encuesta que se haga ya sin medir a Jaime Nebot en la papeleta. Va a ser interesantísimo eso. ¿Qué les parece? Muy interesante. Me saludan desde Cascol. Qué gusto, ¿ah? Cascol queda en el límite provincial entre Manabí y Guayas. Así que les abrazo a la distancia a los amigos de Cascol en Manabí.